Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Rocks. Hoy vamos a instalar un kit de aparcamiento universal en mi coche, que es un Mercedes Sport Coupe. Espero que os guste y os sirva de ayuda. ¡Vamos a ello! Y este es nuestro kit que hemos podido comprar. Como veis, incluye la pantalla, los cables, sensores y el módulo y la broca. Para la instalación necesitaremos dos conectores rápidos de crimpado o clemas, taladro, bridas, alicate de corte, extractor de molduras de plástico, polímetro. El polímetro es opcional. Vale, pues empecemos con ello. Aquí, como antes os he indicado, viene nuestro kit. Podéis ver la pantalla con su cable. Tiene un cable de 4,5 metros. Los sensores los hemos cogido en color negro como nuestro vehículo. Este es el módulo para conectar todos los cables y la alimentación, que también trae cinta doble cara. Esta es la doble cara de la pantalla. Y aquí tenemos la broca, que también viene incluida para hacer los agujeros en el paragolpes. Y muy importante también el cable de alimentación. Pues empecemos. Vamos a ajustar nuestra broca, que venía incluida en el kit, como hemos visto, en el taladro. Y aquí, como podéis ver, vamos a marcar dónde van a ir nuestros 4 agujeros. Y empezamos a taladrar. Ya tenemos hecho el primero, sigamos con los otros restantes. Y aquí, como podéis ver, tenemos los 4 ya hechos y justamente la moldura que trae nuestro paragolpes, porque originalmente este Mercedes los lleva justamente ahí. Ahora vamos a quitar un poco del tapizado interior para poder pasar los sensores. Quitamos unas grapas, estas molduras también del paragolpes, y aquí tenemos ya el primer sensor. Como veis, también tiene un cable bastante largo. Y el sensor tiene unas patillas blancas justamente para hacer presión y que quede bien encajado. Hasta que suene clic. Pasamos el resto de los sensores, los externos, y vamos a quitar el tapizado interior porque nuestro vehículo lleva el acceso para los sensores justamente debajo del piloto derecho. Entonces vamos a ir pasando los cables justamente hasta el agujero del piloto. Como podéis ver, ahí tenemos el primero ya pasado. Vamos a pasar el resto. Eso sí, muy importante, vamos a marcar también los sensores en la posición, porque luego al conectarlo en el módulo llevan posición del 1 al 4 para saber realmente qué nos indica la pantalla, si es el izquierdo o el derecho. Aquí podéis ver los 4 cables ya pasados y volvemos a conectar el piloto. Lo ajustamos y aquí tenéis el módulo a conectar. Como os he dicho, los cables del 1 al 4 de izquierda a derecha. Le vamos a ajustar también la cinta que lleva de doble cara. Y ya simplemente es ir conectándolos en la posición correspondiente. Empezamos con el izquierdo, luego con los dos centrales, y por último con el derecho, que está en la esquina. Vale, pues ya están conectados. Y ahora vamos a realizar la conexión a corriente de nuestro módulo. Vale, lo vamos a conectar a la bombilla de marcha atrás. Vale, este es el cable que tenemos de alimentación, rojo y negro, positivo y negativo. Vale, y aquí tenemos lo que es el conector de nuestro piloto, de donde vamos a sacar la corriente. Aquí está ya desmontado el portalámparas, este es el conector. Vale, y os quiero enseñar con el polímetro, vale, para buscar lo que es el cable, mejor dicho, los cables correspondientes que tenemos que conectar. Lo hemos puesto en corriente continua hasta un máximo de 20 voltios
Ahí tenemos la bombilla encendida de marcha atrás y las dos patillitas que tiene. ¿Lo veis? Nos indica 11,68 voltios. Esos son nuestros cables. Nos llevan justamente hacia ese conector. Siguiendo lo que es la línea de conexionado, podremos saber qué cables tenemos que empalmar. Y aquí, como podéis ver, ya están localizados los cables y hemos puesto unos clics de crimpado rápido. Simplemente se ajustan los cables con los de alimentación y se aprietan con un alicate. Y ya tenemos corriente hacia nuestro módulo. Vale, pues ya lo tenemos conectado. Y ahora vamos a hacer una prueba de que realmente está bien conectado y le llega corriente. Vamos a conectar la pantalla simplemente un momento aquí. Vamos a meter marcha atrás y vamos a ver si nuestra pantalla se ilumina y nos indica realmente la distancia. Vale, ya está conectado y voy a hacer la prueba. La pantalla, vamos a poner la mano sobre uno de los sensores. ¿Lo veis? Va marcando distancia hasta llegar a 0. Según los centímetros que queden, te marca un número y según el lado. Este es nuestro lado izquierdo, así que está bien conectado y listo para colocarlo en la zona que queramos. Nosotros, por ejemplo, lo vamos a conectar adelante, encima del salpicadero. Originalmente el coche lo lleva justamente aquí, encima de esta tapa, ¿vale? Luego lo ajustaremos con la cinta doble cara que venía en la bolsa. Y ahora la cuestión es pasar el cable, ¿vale? Nos vamos a ayudar de un extractor de plástico de molduras para ir metiendo el cable por la zona del salpicadero, la zona también del pilar. Y con este extractor nos viene muy bien para no dañar nuestro cable. ¿Lo veis? Vamos a bajarlo por el lateral del pilar. Hemos tenido que quitar también la tapa del salpicadero. Vamos a llevarlo por debajo de la moldura de la puerta. Vamos a ir tirando e ir metiéndolo bien para que no se vea el cable. Y ya llevamos nuestro cable de la pantalla justamente al módulo que tenemos detrás para conectarlo y ya empezar a probarlo. Como podéis ver, nos va indicando los centímetros que nos quedan hasta el obstáculo que tenemos detrás. Como podéis ver, ha quedado muy bien. Espero que os sirva de ayuda. Si es así, danos un like y suscríbete. Un saludo.